COPS Américas en Movimiento, un podcast de Cooperativas de las Américas. Hola, un placer, un gusto volver a encontrarnos en este nuevo episodio de Copa Américas en Movimiento, un video podcast de entrevistas que ponen en valor las voces, el liderazgo cooperativista, los representantes de los comités sectoriales y temáticos y las demás autoridades de la gobernanza del cooperativismo regional. Evidentemente, ese podcast busca acercar a las personas que están al margen, a la par, afuera del movimiento, o también busca profundizar algunos aspectos de nuestra agenda, de nuestra estrategia, de nuestros temas que trabajamos diariamente por todas las partes, todas las unidades que componen nuestra organización cooperativa de las Américas. Hoy el episodio está dedicado a Sicopa y tenemos como título El trabajo asociado, motor de la economía del cuidado. Y en unos pocos minutos van a conocer quién me acompaña en ese nuevo episodio. Pero antes de esto, introducir el tema. Hoy la economía del cuidado representa para la región de Américas un desafío al mismo tiempo una oportunidad. Ese concepto que se ha tornado muy común y muy usado en algunos ámbitos engloba todas aquellas actividades que se refieren, para mí por lo menos, o en la definición que han tenido, a la vida, al bienestar de las personas, incluyendo, pero no solo, la atención a la niñez, a las personas mayores, la persona con discapacidad, la salud, la educación, los servicios comunitarios y más bien a la vida incluido también el tema del planeta, el cuidado del medio ambiente. Y es una ventaja que tiene América, siendo que es la única región donde la Corte Interamericana de los Derechos Humanos ha declarado el cuidado un derecho fundamental de las personas. Eso ha sucedido el año pasado. Ese trabajo de los cuidados o del cuidado se realiza de manera muchas veces no remunerada, recae principalmente sobre las mujeres y especialmente con referido a eso, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, ha indicado junto con la OIT y ONU Mujeres que las mujeres de la región dedican cerca de 3 veces más del tiempo que los hombres dedican al trabajo doméstico y al cuidado de la persona o de la comunidad. Frente a este escenario, diversos organismos internacionales han comenzado a promover política pública, inversiones, actividades que puedan organizar el trabajo y la necesidad de los cuidados que tenemos para los próximos 30 o 30 años, siendo que hay un envejecimiento que es estructural y los servicios de cuidado todavía no están organizados. En ese contexto, la cooperativa de trabajo asociado especialmente ofrece una forma de organizar la producción y la oferta de servicios de cuidado, no solamente la cooperativa de trabajo asociado, porque tiene que ver también con todo lo que es educación, salud y todas las formas que ahora vamos a conocer con nuestros huéspedes. Ellos son Christian Orton, presidente de Sicopa Américas, y Daniela Pressler, vicepresidenta de Sicopa Américas. Bienvenida, Daniela, bienvenido, Christian. Muchas gracias por estar con nosotros y le dejo las palabras si se quiere presentar su organización antes de empezar ese intercambio. Adelante. Mi nombre es Daniela Pressler, represento a NCBA Inclusa, que es la organización de como Federación Nacional de cooperativas de todo tipo, no solamente de trabajo. Yo estoy a través del Comité Internacional de la Federación Nacional de Cooperativas de Trabajo, es a través de que yo me conecto con el ecosistema. Soy trabajadora dueña de una cooperativa de consultoría que nos dedicamos específicamente a proveer educación y programas y asistencia técnica a las comunidades migrantes de hispanohablantes para desarrollar cooperativas de trabajo. Y también soy agente de crédito en la organización Share Capital, que es una cooperativa también, podríamos decir, de ahorro y crédito, que está organizada en Minneapolis, trabaja a nivel nacional. Yo estoy en Oakland, California. Gracias, Christian. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Danilo.
Yo pertenezco a la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Mi rol es presidente de SICOPA, pero más referido a más ubicado en la zona sur, en el cono sur. Pertenezco a la Argentina. También presido una federación de cooperativas de servicios industriales, algo más de 200 cooperativas. Y mi cooperativa particularmente es una cooperativa de servicios logísticos industriales con una diversa variedad de unidades de negocio, pero vinculado al sector industrial, logístico, construcción, que ya este año ha cumplido 30 años de vida, ¿no? Y bueno, conjuntamente con Daniela representamos a SICOPA y la verdad que es un orgullo poder tener una representación tan diversa y federal en lo que respecta al continente, ¿no? Porque uno desde el sur, el otro desde el norte, con una participación de otros países, ¿no? Es así. Y empezamos, bueno, en primera instancia, realmente felicitando el trabajo que SICOPA América ha venido desarrollando a lo largo de los últimos 4 años. Ha sido un trabajo muchas veces en conjunto con los demás comités, de manera integrada, de manera continua y tocando muchos de los aspectos que hoy en día representan la agenda regional. Uno de ellos es el cuidado. Una pregunta para iniciar. Se habla mucho de cuidado, lo hemos escuchado, se ha declarado el cuidado un derecho fundamental de las personas. Pero entonces, para aclarar qué es el cuidado, tal vez, ¿cómo se relaciona a partir de su experiencia diaria, de su trabajo, el tema del cuidado con el cooperativismo de trabajo asociado? La verdad que es un tema apasionante, el tema del cuidado de las personas, que tiene que ver también con los ODS, con el cuidado del planeta, no solamente el cuidado de la persona en sí, sino todo el medio ambiente una persona se desarrolla en su vida, ¿no? Hacia las condiciones del desarrollo de las personas. La verdad que para nosotros es el concepto de la economía, la sociedad del cuidado, es un concepto muy amplio que abarca muchos rubros y que todos se pueden entrelazar entre uno y otro, pero es el cuidado de los menores, donde se pueden entender los jardines maternales, por ejemplo, con experiencias importantes en países como Argentina, como Uruguay, el cuidado del adulto mayor, que puede ser hospitalario como puede ser domiciliario. También puede ser en términos residenciales, ¿no? Con experiencias muy importantes en nuestros países. También se puede entender el tema de cuidado, todo lo que es la inclusión sociolaboral, cómo atendemos la discapacidad o los sectores o las personas con discapacidades, ¿no? Que hay en Argentina una experiencia importante en ese sentido, una cooperativa Supercrea, puedo nombrar, la inclusión sociolaboral de personas privadas de la libertad, cooperativas como Liberté, por ejemplo, en la ciudad de Mar del Plata, en Argentina, que hoy tienen cursos universitarios de formación, pero incluso de extendido y dictado intramuros, ¿no? Una experiencia extraordinaria. Y lo que es salud mental, que hoy no es menor en el mundo hablar de salud mental dentro de la inclusión sociolaboral, porque esto abarca toda la problemática de las tensiones que las personas hoy tenemos en relacionarnos con el medio ambiente, con las personas, pero las adicciones, en consumo, en bebidas, en juego, que hoy el juego es algo que está afectando muchísimo a las personas en el mundo. Y también podríamos decir, en algunos lugares del mundo el trabajo doméstico es cuidado de personas, el cuidado del planeta, del medio ambiente, de las personas, que puede ser desde la gestión de residuos hasta la producción, incluso está en la inclusión sociolaboral de las personas. Y me dejaba un tema que para nosotros es muy importante y que en algunos países tiene menos incidencia, pero que en algunos países realmente es un tema central, como en Europa y en Estados Unidos, fundamentalmente, que es el tema de cómo se trabaja con los migrantes, ¿no? Ahí hay un fuerte trabajo de nuestras organizaciones de contención, de apoyo y de desarrollo de esas personas que por guerras se han tenido que cambiar de territorio, por racismo, por persecución, por búsqueda de oportunidades, pero el tema de los inmigrantes en el mundo es un tema muy importante y por eso lo dejé para el último para cederle la palabra a Daniela, que tiene algo más para decirnos en esto. Sí, y bueno, partir también de cómo conecto las cooperativas de trabajo, ¿no?, con el sistema, la economía de cuidado, es porque sin la economía de cuidado, digamos, la economía no funciona, ¿no? Si no tenemos las personas que estén y se hagan cargo de las personas mayores o de las personas con discapacidades o de los hijos o de las personas que digamos puedan ir a trabajar
y lo vimos mucho en la pandemia, como decía Cristian, ¿no? Ahí aparecieron los trabajadores esenciales, ¿no? Que eran las personas justamente que se hacían cargo de que una parte pueda ir a trabajar y pueda generar la economía de los hogares. Entonces, si hablamos de las cooperativas de trabajo, que buscamos un trabajo digno, el trabajo digno, digamos, no podría ser si tuviéramos que trabajar por la presión y el problema de que no tenemos con quién dejar a las personas, a nuestros familiares. Entonces creo que ahí se conecta muchísimo. En el caso aquí del específico de la migración, yo soy chilena y me trasladé a Estados Unidos en el 2012. Me uní a la primera cooperativa, que era una cooperativa de limpieza en San Francisco, y ahí estuve 7 años. Aquí es donde yo conecto también, que es el cuidado de los cuidadores. Así es. Las cooperativas justamente son un modelo de negocio, ¿verdad?, que se hace cargo de este grupo humano, que se hace cargo de esta necesidad. Entonces, creo que también por eso es tan importante que sean las cooperativas un modelo de negocios como este, con valores, solidario, ¿no?, que pueda ser quien atiende a estos cuidadores, ¿no?, quien se hace cargo de las necesidades de los cuidadores. Entonces, trabajo mucho con la comunidad migrante. Esto, digamos, desde siempre, como decía Cristian, ¿no?, muchas de nuestras migraciones son por motivos económicos, y desde siempre aquí en Estados Unidos, digamos, diríamos que la mayoría del migrante, especialmente el migrante indocumentado también, ¿no?, realiza esas labores, ¿no? Y lo hace en forma informal, ¿verdad?, en donde muchos se presta para recibir abusos, ¿no?, bajos sueldos, no tienen la posibilidad de tomar vacaciones, a veces manteniendo familias en nuestros países de origen. Entonces, las cooperativas de trabajo aquí en Estados Unidos, un gran porcentaje de cooperativas migrantes que se dedicaban justamente a los cuidados. Gracias. Ahora entramos un poco más a fondo con ejemplo, pero me interesa sentar el concepto y generar este sentido, porque y perdónenme si voy a usar una palabra en inglés, pero la palabra I care, me encargo, me intereso, no miro por otro lado, sí me comprometo con resolver un problema que ahí está, que normalmente no tiene la atención, no llama la atención, o la mayoría se descarga de ese problema, es la dimensión que está detrás de esa forma de economía y por ende forma de trabajo. Sobre esa reflexión, a mí me parece muy interesante la parte que tocas y que tiene que ver un poco con lo que decía Daniela también, porque el cooperativismo de trabajo que nosotros representamos, el cooperativismo de producción y servicio, es parte del mundo del trabajo en todo el planeta, ¿no? Parte de un mundo del trabajo que genera riqueza, que genera bienestar, que genera oportunidades, ¿no? En un mundo donde la tecnología ha empezado ya hace unos cuantos años a destruir el empleo, en un mundo donde la concentración de la riqueza en pocas manos hace que el trabajo se precarice mucho, digamos, y que el empleo pierda condiciones de trabajo en todo el mundo. Digamos, hay una desigualdad muy, muy grande en este planeta con respecto al mundo del trabajo. Y si sumamos hoy el advenimiento ya acelerado de las nuevas tecnologías, fundamentalmente con la inteligencia artificial, es mucha la gente que va quedando fuera del mundo del trabajo, y ahí es donde el cooperativismo de trabajo viene no solamente a ser de ambulancia, porque no pretendemos ser la ambulancia que recoge a todos esos enfermos, sino que queremos que este modelo de empresa esté presente en la reinserción y en la inclusión laboral y en otro modelo de empresa que no tiene que ver con esa concentración, sino que tiene que ver con la democratización de los recursos, con ser más horizontales, más participativos, más democráticos. Y ahí es donde vos decís muy bien, nos hacemos cargo de todo ese mundo. Y ahí es donde decir, acá no es que hay una alternativa, hay otro modelo de empresa que contempla que las personas no son solamente un número, que las personas, aparte de ser generadoras, deben ser receptoras de ese mundo de la riqueza, no solo por derrame, sino por decisión a que sea de esa forma. Y ahí es donde nosotros podemos incluir desde este sector de trabajo que genera empleo y que muchas veces no lo vemos
en el territorio, porque vemos personas que trabajan individualmente, atomizadas, y que la cooperativa de trabajo es un modelo de empresa que puede organizar el trabajo de una forma a la cual nosotros denominamos a veces el complemento de esa comunidad organizada. ¿Cómo organizamos a personas que están atomizadas, como por ejemplo repartidores, empleados de plataforma, trabajadoras de cuidado, como recicladores pueden tener su propia empresa? Ahí es donde tenemos esa particularidad de ir a buscar a esos sectores para organizarlo y para traerle condiciones, y ahí es donde por eso debemos trabajar con gobiernos y organismos para generar las condiciones necesarias para la inclusión laboral de todas esas poblaciones que de alguna forma van quedando minadas. Veamos que como cooperativa lo que nos hacemos cargo de las necesidades que en el sistema social, digamos, no logramos tener. Quiero decir, este trabajo de cuidado ha sido un trabajo que ha sostenido una economía, pero siempre ha sido invisibilizado y no remunerado. Entonces, la participación económica, ¿no? Que aporta esta economía de cuidado es trascendental para el cuidado de la vida, ¿no? De la calidad de vida también, quiero decir. También estos trabajos siempre han sido de una rotación permanente, ¿no? Muy, muy constante. Entonces, también ese trabajo que es tan mal remunerado pasa a ser un trabajo invisible, ¿no? Pasa a ser un trabajo remunerado, pasa a ser un trabajo visible, pasa a ser un trabajo con beneficio y con cuidados, ¿no? Y un trabajo estable, que tiene las condiciones, digamos. Pasamos del concepto a la práctica. Queremos escuchar ejemplos de cooperativas de cuidado en los diferentes aspectos o donde ustedes están desempeñándose, para entender en la práctica de qué se trata, a qué se dedican y con también alguna mención de aquellos aspectos que no es solamente cuidar a la persona, sino cuidar quien cuida. Daniela, cuéntanos un poco en la práctica de qué se trata. Sí, claro. Uno de los ejemplos que puedo dar, que es de hecho una de las cooperativas de trabajo más grandes que hay en Estados Unidos, es la cooperativa de Home Care Associates. Esta cooperativa tiene alrededor de 2.000 empleados, dentro de los cuales diría yo como el 20% son trabajadores dueños de la cooperativa. Y parte de un lugar pequeño, de una necesidad en un barrio específico en Nueva York, en el Bronx, donde se organizan las mujeres de color, especialmente la mujer negra de ese sector, se organiza para poder hacer este trabajo, un trabajo digno, un trabajo remunerado, un trabajo que la necesidad que tienen las personas para poder dejar el cuidado de tus seres, de los mayores, de las personas que tienen discapacidad, las personas que están enfermas. Que no tienen un seguro social. Exacto. Exacto. Y nos vamos por el seguro social. Por ejemplo, en el lado de las cooperativas de migrantes, las cooperativas de migrantes donde participan personas que no tienen permiso de trabajo, sí pagan impuestos, ¿no? Y pagan impuestos que se van al seguro social, que no van a tener acceso en el futuro cuando llegue el proceso de su retiro, a ese beneficio del retiro, del seguro social. Entonces las cooperativas de trabajo se consolidan en buscar ese tipo de asistencia social para los cuidadores que no consiguen, ¿no? en el sistema, o que es demasiado caro. Entonces tenemos, por ejemplo, a través incluso de la Federación de Cooperativas de Trabajo, conseguimos mejores primas para que haya servicio de salud, visión, dental, ¿no? A que tengan acceso a mejores planes, ¿no? Porque el plan grande, digamos, lo sostiene la Federación. Entonces tiene acceso a primas mucho más asequibles. También en el tema de retiro hay ahora cooperativas que son cooperativas de inversiones, y las cooperativas están poniendo también como un sistema de retiro, utilizando estos formatos que hay para inversión, ¿no? Para poder empezar a generar ese dinero extra para cuando la persona se retire. Si pensamos hacia atrás, las personas que trabajan generalmente en las casas, en los cuidados, ya sea la limpieza o los cuidados de las personas, ni pensaban en la jubilación. Era como, ¿no? El sistema, exacto, cuando a veces les pagaban, ¿no? Digámoslo, cuando realmente se contribuía en ese lado el empleador, no era una cosa que estaba tan normalizada y era casi como la buena voluntad de la persona que te contrataba. Todas esas cosas, a través de economía de cuidado, nos hemos hecho cargo del bienestar de esos cuidadores que tienen acceso a un
un sueldo digno, que tienen acceso a poder proyectar sus vidas, a poder proyectar Claro. cuántos años van a trabajar, a poder proyectar vacaciones, descanso. Cuando yo entré a la cooperativa de limpiadoras, al año siguiente yo pasé a ser la gerente general, y después ya nos transformamos todas en trabajadoras dueñas, ¿no? Y cambiamos el modelo de una administración, sino que todas trabajábamos en diferentes roles. Y ahí, bueno, yo me doy cuenta, ¿no?, que ninguna de las compañeras se tomaba vacaciones. Y claro, la cooperativa tenía vacaciones pagadas, ¿no? Entonces lo tomaban como un sueldo extra. Entonces en un momento tuve que llegar a una conversación y decir, pero compañeras, ustedes están reventadas, ¿no? Más encima que los momentos de vacaciones con sus hijos, tienen que estar pensando quién los cuida para poder seguir trabajando, tampoco se toman ese tiempo porque es un dinero, ¿no? Entonces, transformar ese concepto dentro de la cooperativa también fue sumamente importante. Cerramos la cooperativa una semana en invierno, una semana en verano, y se cierra, y todas las compañeras pueden tomar, ¿no?, sus días realmente, y son días pagados. Ese concepto es también parte de nuestros traumas, ¿no?, de lo que traemos como Claro. empleados, como trabajadores dueños en nuestra cabeza, y esto un cambio de visión. El chip, debe ser. Claro, es un cambio en tu chip. Entonces, eso también son cosas que tangiblemente, digamos, ¿no?, las he podido visualizar. Y se transforman en lo que vamos a ver en el paso siguiente. Pero antes de eso, Cristian, de Argentina o de las demás experiencias de las cuidadoras o cooperativas de trabajo que nos quiera presentar particularmente. No, bueno, creo que tratando de ser lo más sintético, pero bueno, tratando de no dejar nada fuera, tenemos en Argentina una innumerable cantidad de jardines maternales, te decía, acá cerca de donde yo vivo, Villa Constitución, en Rosario, que es una ciudad conocida, hemos recuperado 3 jardines. Uh-huh. Casualmente, y no quiero dejar de dar un dato importante, que todas estas experiencias de cuidado de personas atraviesan una cuestión que nosotros estamos trabajando mucho también desde Cooperativa de las Américas, que es el género. Porque Claro. no menos del 70% de las personas son mujeres. Y muchas veces son mujeres que escapan a situaciones complejas en la familia, falta de trabajo. Digo, la empresa cooperativa contiene desde otro lugar, que es lo que un poco decía, cómo cuidamos a los cuidadores, ¿no? En adultos, las cuidadoras de Mar del Plata son una de las empresas cooperativas emblema en Argentina, y Soltrecha, en la provincia del Chaco, ha generado no solamente el cuidado de las personas, sino un jardín maternal para que las cuidadoras puedan salir a trabajar. Porque muchas son madres solteras de esas cuidadoras también, Uh-huh. y no tienen con quién dejar a sus hijos. Digo, ejemplos importantes como, por ejemplo, Comunitas, en la ciudad de Rosario, que trabaja salud mental, adicciones, a partir del trabajo. O sea que toda esa gente que se va a recuperar en un proceso de recuperación y de reinserción laboral, se inserta en el trabajo. Entonces se van generando cooperativas de producción, artesanales, de servicios audiovisuales, de servicios informáticos, de reciclado, de alimenticias. Ya han generado una federación de cooperativas. A tal punto han llegado que son inmensos. Creando conciencia, creo que es una de las naves insignia en Argentina en el tema de reciclado, mundialmente conocida ya, ¿no? Y nombré a Liberté en el tema de las personas privadas de la libertad, porque han llegado a abrir dentro de la cárcel un autoservicio, un supermercado, para el abastecimiento de su propio asociado, y con esa rentabilidad generar alimentos mejores para todas las personas privadas de la libertad, y trabajan el post-libertad, ¿no? Cómo reciben a la gente afuera, dan cursos, dan capacitaciones. Creo que hay una innumerable cantidad de cooperativas que hoy realmente son un ejemplo mundial. Pero las que más de alguna forma para mí es un tema apasionante las que más me han realmente hecho sentir un montón de cosas son las que trabajan con discapacidad, ¿no? Que ayudan mucho a que esas personas puedan de alguna forma estar insertas en un mundo que las margina, que las aparta, y que las estimula, y que las hacen crecer, y que de alguna forma vuelven a aportar al desarrollo de esa sociedad, ¿no? No solamente a ellos, sino a la familia, porque todo lo que representa que las personas con alguna discapacidad, esas personas puedan crecer, también es un triunfo de las familias que hacen todo ese esfuerzo, ¿no? Así que Supercrea, por ejemplo, es una de esas cooperativas en la localidad de Quilmes. Podríamos seguir,
Pero bueno, Sí, podríamos seguir seguramente respecto a lo que mencionas. Se recordará la cooperativa respecto a discapacidad y los papás. El ejemplo, el caso de Colombia que se presentó el año pasado durante el último evento del evento internacional de las cooperativas que realizamos en la Ciudad del Saber en Panamá, dedicado a economía del cuidado, o otras increíbles experiencias que van integrando inclusive varios sectores, lo que es la vivienda, adultos mayores, los jóvenes estudiantes en un co-cuidado que eleva, digamos, las dimensiones del bienestar de las personas. Pero aquí quería hacer especialmente un hincapié, porque muchas veces entonces se confunde lo que es cuidado con solamente o se limita con el bienestar de la persona o del entorno, etcétera, etcétera. Y se trata de pensar la parte económica o el modelo de negocio como residual, ¿no? Pero no es así, porque ayúdenos un poco a entender. Lo decían antes, pero necesitamos entrar. En el momento que se formaliza un empleo, se paga impuesto. Paga un impuesto que entra al Estado, al gobierno local, municipal, etcétera, etcétera, que se transforma en servicio. Entonces, sería un ganar-ganar, algo obvio. Entonces, sería de interés de todo, de promover política y servicios de cuidado en cuanto estoy creando empleo, se genera un ingreso para el Estado que se transforma en servicio y hay un retorno de la inversión. Entonces, reflexionemos, ayúdenos un poco a pensar en esto y al modelo económico, pero también al modelo de negocio en forma cooperativa, porque muchas veces la cosa se resuelve en muchos países en contratar un cuidador, una persona que cuida, hacer el servicio de manera individual. Entonces, una transacción 1 a 1. Pero lo que hacen las cooperativas de trabajo es diferente. ¿Y cómo funciona eso? ¿Y cuál es el valor agregado? También desde el punto de vista de un gobierno. Bueno, yo puedo hablar desde el punto de vista un poco de, como tú dices, es como de perogrullo, como diríamos en Chile, ¿no? No cuesta ni pensar un minuto que debería ser un win-win para todo el mundo, Uh-huh. que las personas puedan, digamos, cubrir sus necesidades, ¿no? Que genera un consumo, que genera un puesto, que genera, ¿no? La sostenibilidad, ¿no? De la sociedad. Las cooperativas creo que para mí son como un escudo, ¿no? Para evitar abusos, para evitar trabajo indigno, para también promover el cuidado, la justicia, la equidad, digamos, social también, ¿no? La capacidad de desarrollo, incluso la capacidad de desarrollo, dentro de todos los principios, digamos, que incluye una cooperativa de trabajo. Pero además también creo que hay una cosa importante, porque además de ser el vehículo, ¿no? Para Uh-huh. que esto suceda, ¿verdad? También trabajamos entre cooperativas. Entonces, además podemos crear ecosistemas, como decía Cristian, no solamente el ecosistema, no solamente la cooperativa que hace limpieza, está la cooperativa que cuida a las hijas de las que hacen limpieza, es la cooperativa que limpia las ventanas de las personas que hacen limpieza, es la cooperativa que provee aseguranza o inversiones, por ejemplo, justas para hacer retiro para esta cooperativa. Hay así, ¿no? Modelos que yo podría decir de impacto acá, especialmente en el área de la economía del cuidado, ¿verdad? Hay un ecosistema de apoyo, ¿no? Hay financiamiento, hay organizaciones que se dedican, digamos, específicamente a esta área del cuidado. Está ICA Group, como ICA Group se llama esta, donde tienen un fondo específico para el desarrollo de las cooperativas de cuidado. La educación también se ve a través de este tipo de la educación que necesitan tanto como para, por ejemplo, herramientas para realizar el trabajo, pero también la educación cooperativista, ¿no? Todo lo que significa el funcionamiento de un negocio, ¿no? Y que sea obviamente sostenible, porque eso también es uno de los mitos que hay que borrar, ¿no? Que las cooperativas son como para los hippies, no, las cooperativas son un negocio que necesitan generar y ser sostenibles, porque si no, tú vas a tener que ir a buscar trabajo a otro lado, si no puedes pagar tus cuentas con lo que estás recibiendo, ¿no? Entonces genera
un escudo a nivel, digamos, social, económico, en donde incluso la unión entre cooperativas genera una energía de menos a más, ¿no? Quiero decir, o sea, no hay como, tenemos un techo, de aquí, Ujú. esto es lo mínimo, ¿no? Que siempre hablamos de sueldo mínimo, de esto, pero no, esto es lo mínimo, la calidad de vida es lo mínimo, el apoyo el seguro de salud es lo mínimo, como tú hablas, es un derecho. Hay derechos que no se consideran en esta economía capitalista, que son muy importantes para nosotros como economía solidaria y social. Es muy Cristian, interesante el tema que vos planteás porque terminamos siendo fuerte complemento de la economía pública, también en muchos casos, que a veces ajá, hay municipios, hay provincias que no alcanzan a abordar el tema, entonces nuestras cooperativas, digo, el caso de Comunitas, ¿no? Que la justicia deriva a los pacientes con problemáticas de adicciones para su tratamiento, para la reinserción sociolaboral, y no lo hace a un establecimiento público, lo hace a una cooperativa porque tiene otra lógica, porque tiene otro tipo de capacidades. Yo veo que hay muchas veces, por ejemplo, el sostenimiento del empleo en algunas localidades con escuelas cooperativas, ¿no? Si no hay una economía concentrada que las tome, nosotros desde otra lógica estamos dando un servicio que es fundamental para la comunidad, ¿no? Entonces ahí complementamos muchos esfuerzos, muchas estrategias también de alianzas, y muchas veces esto nos lleva a tener la creatividad de construir estrategias de integración, de formación, de redes, digamos, entre gobiernos locales como la red de municipios, para poder sí, dar respuesta, como pasa, por ejemplo, con las cooperativas de múltiples partes. Trenquelauque, en una localidad nuestra, que ha formado una cooperativa con los bomberos, con el municipio, con Cáritas, que es una entidad intermedia de la iglesia, para recibir a trabajadores como desocupados o que salen en libertad. Digo, ¿cómo resolvemos un problema social complementando todas esa energía y esa fortaleza que tiene cada uno, ¿no? con una actividad económica. Una actividad económica. Y hablando de alianzas, retorno a CEPAL. CEPAL dice que dentro de 30 años la población, solamente pensando en los adultos mayores, la población con más de 80 años de edad va a triplicar. Con lo cual hay una necesidad de cuidado de adultos mayores que ya está documentada, ya está trazada, ya está medida, porque basada en la población actual. Y eso ni siquiera considerando los niños y niñas que van a nacer. Pero después hay también los demás problemas: cambio climático, las migraciones, la transformación del empleo, inteligencia artificial. Y frente a todo esto, entonces, una alianza con aquellos que hacen nuestro trabajo o que comparten nuestra visión de sociedad más justa y más inclusiva. ¿Qué papel le gustaría a ustedes que desempeñaran las cooperativas en el próximo futuro, en los próximos años, respecto evidentemente al tema de trabajo y al tema de cuidado? ¿Y cuáles son las condiciones que necesitamos para desempeñar ese papel a pleno? O sea, yo, por ejemplo, quiero pensar, cuando pasó lo del COVID y todas las empresas no recibieron una asistencia para poder continuar, para poder mantener a sus trabajadores, las cooperativas de trabajo acá, donde eran múltiples dueños de un mismo negocio, era un modelo que rechazaba el sistema financiero, ¿no? Como para poder dar aportes, para poder dar ayuda asistencial para que mantuvieran estos puestos de trabajo, porque ustedes no son los dueños, no, pero son los trabajadores dueños, ¿no? Entonces, todo esto habla de la desinformación, ¿no?, que hay hacia los sistemas políticos, gubernamentales locales, del trabajo que es una cooperativa, las cooperativas en general, ¿no? No solamente de trabajo. Pero la importancia, en este caso vamos a hablar de las cooperativas de trabajo. O sea, yo quisiera que esto fuera más allá, o sea, ni siquiera a lo mejor es más allá, es más abajo que más arriba, porque las organizaciones que están arriba ya nos encontramos, ¿no?, en charlas, en conferencias, tenemos conversaciones importantes, pero cómo eso se transfiere hacia abajo es lo que para mí Dentro del sería como movimiento. claro, lo que a mí me gustaría que sucediera, ¿no? Como por ejemplo, dice, bueno, voy a dar este dinero, este fondo, por ejemplo, pensando en el caso anterior que yo decía, hay un fondo destinado para el cuidado.
Y hay un programa dentro del gobierno que genera este fondo, ¿no? Y dice que lo voy a entregar a través de estas organizaciones que se dediquen a ABC, ¿no? Para entregar esto. Pero ese ABC no siempre tiene el chip, ¿no? De la economía centrada en las personas. Ese es lo que nosotros hacemos, una economía centrada en las personas. Entonces, mucho dinero se queda estancado, ¿no? En desarrollar el programa, en esto, el otro, Claro. y no llega realmente a las cosas que necesitan este dinero. Esa sería como mi visión de incorporación de esta economía, ¿no? Social solidaria a través de los vehículos de las cooperativas y de una economía centrada en el ser humano y en su entorno, ¿no? Bueno, a mí particularmente creo que me gustaría que nuestras comunidades avancen más en el desarrollo cooperativo, ¿no? Que se vea, que podamos visibilizar, poder trazar estrategias de comunidad, de desarrollo de comunidades a partir del cooperativismo, porque creo que eso haría crecer mucho el Producto Bruto Interno de un municipio o de una provincia. ¿Por qué? Porque todos esos recursos que genera la cooperativa quedan en la localidad donde se generan, da vueltas y genera más recursos y genera más oportunidades para lo local, ¿no? Para el desarrollo local. Entonces me parece que ahí tenemos un desafío muy grande, que es hacia donde uno quiere ir. Para eso hay que construir alianzas, estrategia, visibilidad, formación, capacitación, mucho trabajo y mucho sentido de pertenencia también hacia adentro del movimiento. Es decir, creo que hay mandatos naturales, que los que más recursos tienen son los que más responsabilidades debemos tener a la hora de asumir como los liderazgos, ¿no? Para la promoción Sí. del cooperativismo. Y ahí esperamos que las cooperativas más poderosas se comprometan más con las más débiles para apadrinarlas, para acompañarlas. Es decir, de la misma forma que una cooperativa contrata un seguro o contrata una empresa aseguradora para cubrir su patrimonio, que las empresas aseguradoras contraten cooperativas para desarrollar el mantenimiento de sus instalaciones. Bueno, ahí hace falta un compromiso hacia el interior de integración más fuerte y después las alianzas, ¿no? Creo que con sindicatos donde no nos tienen que ver que venimos a destruir el empleo, sino que venimos a acompañar la formalización de un empleo que ya se destruyó o que se puede formalizar y se puede reconstruir o se puede generar. Digo, las cooperativas aportamos al cooperativismo de plataforma que hoy en el mundo está muy atomizado. Y esas alianzas las necesitamos hacer con los gobiernos, ¿no? Con los gobiernos locales, provinciales, nacionales, con los organismos multilaterales, con la incidencia que podemos hacer con esos organismos en los gobiernos, para generar condiciones laborales mejores, digamos, ¿no? Digamos, mejor legislación, y ahí hay ejemplos muy importantes, como lo estuvimos haciendo en Paraguay, como estamos trabajando en Panamá y en otros países. Me parece que hay muchísimo para hacer, ¿no? Tenemos un gran desafío para llevar adelante. Así es, a mí personalmente, y vamos a hacer la conclusión ahora sí, a mí me gusta decir que la economía del futuro es la economía del cuidado, mucho más que otras fórmulas, y nosotros desde el cooperativismo evidentemente personificamos, aterrizamos mucho de estos conceptos, pero nuevamente redundo y felicito el trabajo que desde Sicopa han impulsado, no solamente respecto a los cuidados, sino de manera más amplia en los últimos 4 años a ese respecto, y todavía falta mucho por hacer. Pero para sintetizar, si ustedes debieran cerrar con un concepto o unas 3 palabras, etcétera, para dejarlo acá instalado, ¿cuáles serían respecto a este episodio de Copa Américas en Movimiento? Para mí el concepto sería como economías locales centradas en el cuidado. Ese sería como el concepto de ingeniería. Mover todos estos hilos para romper estos paradigmas en los que estamos, ¿no? Donde para reinsertar la sociedad, eso es un negocio hoy en día. Las cárceles son un negocio, no tienen las condiciones para reinsertar a nadie en la sociedad. O sea, sufren doble condena, pierden la libertad y además pierden el acceso a derechos básicos y también y
y a maltratos y abusos, ¿no? Y en el fondo, en vez de que nosotros estuviéramos felices de que parte de los impuestos se fuera, digamos, a generar este tipo de organizaciones donde realmente se trabaje con esta reinserción con las personas, todos seríamos felices de que así fuera. Pero eso no se ha transformado en un negocio privado, se ha transformado en algo que en donde el gobierno es asistencial, no es un gobierno que toma decisiones con respecto a eso. Entonces, finalmente yo creo que me gustaría eso. Por lo menos de abajo hacia arriba podemos partir localmente, economías locales centradas en el cuidado. Yo más o menos parecido, creo que vamos en el mismo sentido, ¿no? Cómo desarrollar nuestra comunidad con trabajo digno, con la formalización del trabajo, desde el barrio hasta la sociedad, hasta el planeta, ¿no? Desde ese lugar. Muy bien. Muchísimas gracias. Hemos terminado también este episodio dedicado a nuestro Comité Regional SICOPA, dedicado al tema del trabajo asociado como motor, uno de los motores de la economía del cuidado. Muchas gracias a Daniela Preisler, muchas gracias Cristian Orton, muchas gracias a la entera Junta de SICOPA, a la entera membresía de SICOPA Américas, no solamente por ese aporte, para ese episodio, sino por el trabajo realizado a lo largo de estos 4 años. Nos encontraremos en Panamá para el ejercicio democrático, el voto, la elección, la asamblea, pero también para reflexionar sobre otro cuidado, el cuidado del planeta, un planeta en ausencia de conflicto. Será nuestro tema de septiembre. Y muchísimas gracias. Si quieren dar un último mensaje, un saludo, le dejo abierto el micrófono. Yo un poco justo iba a decir algo parecido, Danilo, la verdad que trato de, en este momento del mundo, hablar de paz, de armonía, de democracia y de igualdad me parece que es fundamental y creo que pasa por ahí, ¿no? Agradecer la oportunidad mediante este mecanismo de la visibilización para conocer lo que nosotros hacemos, lo que podemos hacer, me parece importante. Y bueno, que tenemos que trabajar por un mundo en paz, sin guerras, donde podamos tolerarnos. Me parece que ese es el camino y las cooperativas aportamos muy fuertemente cada día, en cada lugar, en cada territorio, a resolver las desigualdades para vivir en un mundo en paz, ¿no? Y en armonía. Yo me sumo a todo lo dicho, la verdad, y también agradecer a todo el equipo detrás de todo esto que hace que estemos aquí, que podamos tener esta visibilidad y traer más compañeros que están haciendo el trabajo a contar sus historias. No hay nada más poderoso que el cuentacuentos, ¿no? Así es. Pero es contar la historia. Yo creo que eso se agradece estas oportunidades. Y gracias a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Renata, a todo el equipo. Muchas gracias. COPS Américas en Movimiento es un podcast producido por Cooperativas de las Américas en el marco del proyecto COPS for Dev, cofinanciado por la Unión Europea. El contenido de este episodio es responsabilidad exclusiva de Cooperativas de las Américas y no refleja necesariamente la posición ni las opiniones de la Unión Europea.